¿Te acuerdas cuando la soledad, la separación, el hambre, el frío, el cansancio, la incomodidad, nada de eso existía? Cuando te encontrabas en el oceánico vientre de tu madre, en este líquido cálido, suave, que te contenía, que te brindaba todo lo que podrías necesitar, en el que realmente el concepto de la necesidad no existía, porque todo lo que pudieras llegar a necesitar llegaba a ti antes de que lo necesitaras. Escuchabas la voz de tu madre, escuchabas ruidos a lo lejos, pero realmente tú no sabías qué sucedía afuera. Para ti afuera no existía. Todos estos sonidos sucedían dentro de tu madre, sucedían dentro de este oceánico vientre. Y de pronto, un día te diste cuenta que ya no te podías mover con la misma libertad, ya no había tanto espacio como antes. Cada vez se hacía el espacio más pequeño, se sentía más pequeño, y de pronto conociste por primera vez la incomodidad. Empezaste a sentir cómo este espacio te apretaba, te empezaba a empujar, te empezaba a acomodar. Y de pronto hubo un momento en el que sentiste el caos acercarse a ti. Y de pronto todo empezó a suceder muy rápido. El líquido que te rodeaba de pronto desapareció. El cuerpo de tu madre te empezó a expulsar y sentías como que estas paredes que antes te habían dado contención ahora te empujaban. Te empujaban cada vez más como hacia abajo y tú no sabías qué estaba pasando. Solo sentías que estabas siendo encaminado en una nueva dirección. Hasta que de pronto viste cómo se abría un portal a una nueva realidad. Cruzaste este portal y te encontraste en un nuevo mundo. Y en este nuevo mundo te recibieron con un golpecito en las nalgas para que tuvieras tu primer aliento y así conocieras por primera vez tu voz. En el acto del nacer, experimentamos nuestra primera muerte, nuestro primer proceso profundo de transformación. Y pues ya, naciste. Y de pronto es como, bueno, ahora estás conociendo nuevas sensaciones, hace frío, de pronto ya no estás contenido, entonces, ya no hay nada que sostenga tu ser, y de pronto te das cuenta del peso de tu cuerpo, te das cuenta de estas sensaciones extrañas que no conocías. Por primera vez llenaste de aire tus pulmones. Y pues ya, ¿no? Te entregan a tu madre, regresas, dices, por fin, otra vez esta voz que yo conocía. Y aún sigues conectado a ella. Aún sientes su palpitar alimentándote y llenándote de vida a través del cordón umbilical. Y cuando menos lo pensabas, ¡paz!, lo cortan. Y de pronto, el único medio de sustento que habías conocido ha sido cortado. Por primera vez en tu vida experimentas la verdadera y total separación. Rápidamente llegan muchas nuevas emociones a sentir, muchas nuevas sensaciones. Conoces la necesidad, el dolor, la incomodidad, el hambre, la soledad. El flujo de alimentación y contención permanente ha sido cortado. Y ahora dependes de que conscientemente venga alguien a ayudarte, a alimentarte, a sostenerte. Ya no es automático.
ya pasas por periodos de sufrimiento, ya conoces el hambre, ya conoces, o sea, imagínense qué duro debe de ser un bebé, acuérdense, no sabes ni digerir tu comida, de que te tienen que ayudar a que te soben tu pancita para que puedas cagar, te tienen que ayudar a eructar porque tienes un aire ahí atorado porque todavía no sabes respirar bien, no puedes sostener tu cabeza porque naces a medio cuajar. Yo tengo la teoría de que por eso es que no recordamos nuestra primera infancia. Y es que está durísimo, o sea, piensen en todo lo que les acabo de decir. Esa sensación de estar completamente desvalido y completamente a la merced del otro, pues yo creo que está como bloqueada esa memoria por ser un trauma. Pues el trauma siempre incapacita, o sea, por eso es que independientemente de otras cosas, o sea, de lo que pasa en la vida, como que el cerebro tiene el mecanismo de defensa de bloquear los recuerdos del trauma. Y yo creo que este es un recuerdo que tenemos bloqueado como hack evolutivo, porque imagínate que de pronto tuvieras flashbacks de tu vida siendo un bebé y recordar esta sensación de sentirte desvalido, no, está durísimo. Y es por eso que esta es la primera herida de Quirón, la herida de encarnar, la herida de nacer, la herida de separarnos de la totalidad. Y ustedes se preguntarán quién es Quirón. Pues Quirón fue el hijo de Cronos y de la ninfa Firila. Entonces Cronos pues era un titán, un dios olímpico, todopoderoso, al que nada se le podía negar. Y él un día estaba ahí en el Olimpo y vio una ninfa ahí muy bonita y dijo, esa yo la quiero para mí. Entonces bajó y estuvo acosando a la ninfa, ya saben, a los dioses eso del consentimiento como que no les entraba muy bien. Y la persiguió, la acosó y ella en el intento de escaparse, de que no la viera, se convirtió en una yegua para como perderse entre las otras yeguas que habían por ahí. Pero Cronos pues se dio cuenta de esto, o sea, a él no lo engañan, o sea, es un titán, él todo, en lo que él fue, en lo que la ninfa fue, él ya fue y regresó. Entonces él procedió a convertirse en un caballo y en este estado la violó y la embarazó. Y pues ya la ninfa, ya violada, y dijo, pues ya ni pedo, regresó a su estado de ninfa, se dio cuenta que estaba embarazada, y dijo, bueno, pues ya que al menos voy a tener a un bebé divino. Pues pasaron los meses, ella engordó mucho, hasta que llegó el momento del parto, nació Quirón. Y cuando ella ve a su bebé, se da cuenta que le nació una bestia, mitad caballo, mitad humano, y quedó completamente horrorizada. Y lo abandonó en el bosque. Este pobre bebé, ¿qué culpa tenía de todo lo que había pasado antes de que él llegara? ¿Él qué culpa tenía de haber sido concebido en sus padres estado animal? ¿El qué culpa tiene de haber nacido? Pero pues ya está aquí. Y como es hijo de Cronos, es inmortal. Entonces no importa todos los peligros a los que se pueda enfrentar estando en soledad, abandonado en el bosque. No hay un peligro que le pueda hacer un daño mortal. Y pues así Quirón empieza su vida. Él así de pronto va comiendo bayas y aprendiendo qué es comestible y qué no. De pronto de vez en cuando se envenena, de vez en cuando le sale un salpullido por haberse metido entre las hierbas que no debía. De vez en cuando le pasan cosas y así es como él va aprendiendo de la vida. A punta de prueba y error aprende para qué sirven ciertas plantas, qué cosas son comestibles, qué cosas son venenosas. Y él, a diferencia de los otros centauros, tiene esta cualidad
de civilización, de ser civilizado, de sentir compasión. Mientras que el resto de los centauros son más dominados por su parte bestial, por su parte animal, por su parte instintiva. Quirón cuenta con el don de la conciencia. Y pues ya, él se convierte en un ser muy sabio. Dicen que fue maestro de Aquiles y de no sé qué otros héroes. Y pues ya, Quirón estaba viviendo su vida, ayudando al prójimo, sirviendo, existiendo. Pero Quirón de pronto se encuentra en el lugar y el momento equivocado. Y se topa, así de pronto le cae la flecha de Hércules, este héroe solar que personifica la fuerza y el ego humano. Y resulta que esta flecha estaba envenenada estaba sucia con el veneno de la hidra que Hércules la había matado, y Hércules estaba celebrando porque había logrado esa tarea. Lanzó la flecha al cielo y al pobre Quirón le cayó en el trasero. Y recordemos que Quirón es un ser inmortal, y en este momento fue herido de muerte. Pero pues no se podía morir, porque era inmortal. Y esta es la segunda herida de Quirón. Esta herida injusta que la vida le puso, que es la vida le dio por las circunstancias en las que estaba, y ahora él tiene que lidiar con ese dolor. No tiene otra opción. Es una herida completamente injusta, pero ya no hay nada que pueda hacer. Y él, en ese proceso de tener esta herida horrible, pues primero se va a una cueva y a gritar, porque no me puedo morir, qué dolor tan horrible. Y pues ya, ¿no? O sea, pues como que aprende a vivir con su dolor un poco, pero recordemos que es una herida abierta mortal, o sea, no es de que un dolorcito ahí. Entonces, pues él intenta todo para curar su herida. Él en este proceso se convierte en el gran maestro sanador, porque de tanto intentar curar su herida, aprende a curar de todo. Y aunque no podía curar su herida, podía, a través de todo lo que había aprendido y de su inmensa sabiduría y de la compasión que ella traía, pues a servir a las comunidades. Y ya, o sea, que Quirón era el que querías ir a buscar para que te sanara ese mal horrible del que no te podías zafar. Y así pasaron años, pasó la vida, y de pronto Quirón ya no soportó más ese dolor. Y él recordó que Prometeo estaba por ahí en una montaña pagando una condena, también un poco injusta, en la que consistía que un águila le devorara las entrañas una y otra vez. O sea, imagínate, eso, estás de que atado a una piedra y llega un águila, se come tu hígado, te deja ahí con la herida abierta, nada más espera que sane, y en cuanto se cierra esa herida, otra vez llega el águila a comerse tus entrañas. Y así todo el tiempo, y así por toda la eternidad. Este fue el castigo que Prometeo recibió por entregarle el fuego a la humanidad, entregarle el fuego divino de la conciencia, del calor que permite el desarrollo de la conciencia, de la tecnología, del avance. Y pues bueno, ya Prometeo estaba ahí cumpliendo su condena. Llegó Quirón, le contó su pesar. Estaban de que, los dos hablando de sus terribles heridas mortales de las que no se podían morir. Y Quirón le dijo a Prometeo, no sabes lo mucho que desearía poder morir. Y Prometeo le contó que que había una cláusula en letras pequeñas en su... ¿cómo se llama? En su castigo. Y consistía en que él podría ser liberado
siempre y cuando un inmortal tomara su lugar, y al tomar su lugar, perdería su inmortalidad e iría al Hades. Y Quirón dijo, me encanta cómo suena eso, hagámoslo. Y lo hicieron. Y Quirón en este momento se sacrifica su inmortalidad. Prometeo es liberado. Quirón va al Hades. Y Zeus, conmovido por el sacrificio de Quirón, lo convierte en una constelación en el cielo y se convierte en la constelación de Sagitario. Y esta historia me parece maravillosa, me parece preciosa, porque habla de, o sea, y profundamente dolorosa, es una historia durísima, pero al final habla de cómo Quirón, al sacrificar su inmortalidad, es como si fuera un símbolo de que el dolor es algo intrínseco de la experiencia propia de la mortalidad. Es como si en lo eterno no encajara el sufrimiento, no encajara el dolor, porque en lo eterno está lo total y el dolor es algo intrínseco de la separación. Es como si en el dolor se encontrara la medicina de nuestra propia mortalidad. Y bueno, pues bienvenidos al Tapiz Cósmico. Yo soy Katherine. El día de hoy vamos a hablar de cómo esta historia que les acabo de contar, como este mito de Quirón, nos narra el arquetipo de la experiencia humana vinculado al dolor y al sufrimiento. Y cómo este es un medio de purga de la propia experiencia humana. Quirón es el arquetipo de la experiencia humana que nos invita a entregarnos a nuestro dolor, a romper el cascarón, a entregarnos a la vulnerabilidad de nuestra propia humanidad. En el cielo, Quirón es, bueno, independientemente de esto que les mencionaba, de que Zeus lo convirtió en la constelación de Sagitario, Quirón es un asteroide que se encuentra justamente entre Saturno y Urano. Qué chistoso, ¿no? Está justo entre su padre y su abuelo. Estos dramas familiares de ver qué pasa. ¿Qué significa que esté justamente en esa posición? En la astrología, Saturno es el último de los planetas personales, esto siendo Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, la Luna y el Sol. Y Urano es el primero de los planetas transpersonales, siendo Urano, Neptuno y Plutón. Saturno es esta energía que rigidiza la estructura de la realidad, materializa, forma, entrega como cierta solidez a todo lo que conocemos. Y Urano es esta energía completamente arrebasadora que cambia las cosas de un momento a otro. Dice, las estructuras antiguas no sirven más, es hora de cambiar. El hecho de que Quirón esté justamente en este espacio liminal entre lo personal y lo transpersonal nos habla de que Quirón es la llave para pasar de lo individual a lo colectivo, de lo personal a lo transpersonal. Es la llave de la trascendencia personal. De hecho, si ustedes buscan en su carta natal a Quirón, no siempre aparece, lo tienes que poner como, o sea, tienes que poner que te aparezca Quirón, porque no en todos los cálculos automáticos de cartas natales aparece. Pero cuando aparece, la forma es como si fuera una llavecita, literal, es como el circulito con un palito que tiene otros dos palitos que parece como una llave. Y me encanta porque es muy simbólico, porque es literal la llave de la evolución personal. Si hay algo en lo que están de acuerdo prácticamente todas las escuelas de astrología, es eso, que no vas a alcanzar, no hay forma en la que puedas alcanzar un proceso de evolución verdadero si no cruzas por Quirón. Y Quirón es este arquetipo que nos habla del dolor personal y del dolor de lo colectivo. Es el significante de todas estas cosas injustas que llegan a pasar en la vida, que nos duelen, que nos lastiman,
y que pues tenemos que seguir viviendo con ellas, tenemos que aprender a integrarla, tenemos que aprender a trabajar con ellas. La función de este dolor es actuar como catalizador de transformación personal. Es una invitación permanente a morir y a renacer. Es este espacio que muchas veces buscamos omitir, o sea, a ver, si ustedes buscan a Quirón en su carta, la casa en la que esté, el signo en el que se encuentre, los planetas a los que esté aspectado, les van a dar la información de cuáles son los matices de esa herida y que si te permites ir a ella, vas a encontrar profunda transformación y medicina para tu entorno. Hay una historia que mi mamá me contó, que mi mamá cuenta, que es esta historia en la que a alguien le permiten ir al cielo e ir al infierno, como a conocerlos, de visita. Y pues esta persona está en este espacio en el que puede ver el infierno y el cielo al mismo tiempo y se da cuenta de que son exactamente iguales. En ambos espacios es exactamente igual. En los dos hay una gran mesa con un banquete exquisito, con todos los invitados alrededor de la mesa, pero la diferencia es que los que están en el cielo están comiendo de delicioso, se la están pasando bien, están jijiji jajaja, mientras que los que están en el infierno, a pesar de que están exactamente en el mismo banquete, todos se ven hambrientos, están sufriendo, están llorando. Y esta persona no entiende por qué, o sea, por qué si están exactamente en las mismas condiciones. Y se da cuenta de una cosa muy particular, y es que en ninguna de estas dos mesas hay cubiertos regulares. Solo hay unas cucharas largas, gigantes, en ambos espacios. Y la diferencia es que mientras que del infierno intentan alimentarse con su propia cuchara y no pueden porque es inmensa, entonces se les cae todo. Y por eso sufren, y por eso tienen hambre. En el cielo se están alimentando los unos a los otros. Entonces, pues nadie tiene hambre, todos están siendo alimentados, todos están gozando, todos están compartiendo. Y les cuento esta historia porque siento que habla mucho, siento que va muy ad hoc con lo que es la medicina de Quirón. Y es que todos somos medicina, todos tenemos medicina dentro de nosotros, pero para poder conocer nuestra propia medicina tenemos que ir a las partes que más nos duelen, a las partes que más necesitan de esa medicina. Y puede que muchos de nuestros temas puedan ser solucionados por nosotros mismos, pero la realidad es que esa medicina más poderosa y esa medicina más potente que viene de nuestro dolor más profundo no es para nosotros. Esa medicina es para el prójimo. Por eso es el salto entre lo personal y lo transpersonal, porque va justamente de a través de eso que te duele a ti servir al otro. Va justamente del transmutar ese dolor como medicina para el colectivo. Por eso es que los grandes maestros siempre, o sea, no puedes ser un gran maestro si no sirves a tu comunidad. O sea, si no eres simplemente pues alguien que sabe cosas, pero si no te permites enseñar e involucrarte con tu comunidad, con el colectivo, con tu entorno, pues ese saber y ese conocimiento se quedan completamente no sé si completamente, se quedan inutilizados. No cumplen su función de pasar de lo personal a lo transpersonal. Y eso es justamente lo que pasa en esta historia del cielo y del infierno. El intentar tú solamente estar en constante contacto con tu propia sabiduría, con tu propia medicina y con tu propio dolor, sin intentar
sacarlo al exterior, sin buscar ponerlo al servicio del otro, al final no da frutos, porque recordemos que todos somos uno, que todo es un gran entretejido en el que es un sistema. Y cuando una célula del sistema no está en contacto y en retroalimentación con su entorno, pues tiende a morir. O sea, se separa por completo, se purga. Mientras que si estás en contacto constante con tu entorno y te permites sacar esa medicina de ti y ponerla al servicio del otro, es cuando encuentras ese punto de trascendencia, ese punto de conexión con lo transpersonal. Y lo interesante es que a través de tú servir tu medicina, encontrarás la medicina en el otro. Y entonces se genera este intercambio en el que yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Y no es que sea una cosa de que vayas por la vida pidiendo que te paguen tus favores, sino que así es como funciona la vida. O sea, tú das por un lado y la vida te regresa por el otro. Pero Quirón no solamente habla de esta metáfora preciosa en la que sano yo y sanamos todos juntos, sino que también nos habla del otro lado de la moneda, de qué pasa cuando ese dolor no se transmuta, qué pasa cuando ese dolor solo se expande. Quirón es la víctima, pero también es el victimario. Si bien no en la historia, sí en nuestra psique, porque quien más inflige dolor es quien más sufre, quien más tiene esa necesidad de andar lastimando al otro, es porque tiene este profundo sufrimiento en sí que tiene la necesidad de proyectar al otro. Por eso es que Quirón nos habla de estos procesos súper dolorosos a nivel colectivo, como lo fue el Holocausto, como lo es hoy el genocidio en Gaza, como es lo que sucede en el Congo y en Sudán y en tantas partes del mundo en el que suceden estas profundas injusticias súper dolorosas que hieren a la comunidad, porque Quirón, la herida de Quirón no es una herida que te infliges tú, la herida de Quirón no es una herida que sea culpa de tus padres, es una herida que es heredada genéticamente, es una herida que es heredada por la conciencia colectiva, y eso es lo que le pasa a todas las personas que están en estas situaciones profundamente dolorosas. Son situaciones profundamente injustas que simplemente pues son lo que les tocó, es lo que les toca navegar. Y justamente mientras leía como para este episodio, me dio curiosidad buscar la carta astral de Benjamin Netanyahu, ¿no? Que pues es el primer ministro de Israel. Y me pareció súper interesante que tiene el ascendente conjunto a Quirón. Justamente él viene a experimentar la herida, él viene a experimentar, a proyectar la herida. Y como justamente no, o sea, la verdad no profundiza mucho en el tema, porque también es una cosa que es un poco difícil de saber si verdaderamente esa es su carta, pero pues a mí me pareció muy interesante que tuviera Quirón en el ascendente, porque va muy ad hoc con la situación de él siendo ese victimario que busca aparentemente procurar a su pueblo, pero lo hace a través de infligir un inconmensurable sufrimiento al prójimo. Y esto a nivel colectivo también es una herida colectiva que también nos pesa a nosotros, ¿no? Y no me refiero específicamente a eso, al genocidio en Gaza, pero a todas las injusticias que suceden en el mundo. ¿Cuántas veces no han visto en las noticias o en internet o en donde sea alguna cosa, alguna situación injusta que igual y no les toca a ustedes personalmente de manera individual, pero a nivel de la psique les duele profundamente?
A mí me ha pasado mucho, me ha pasado toda la vida, o sea, toda la vida yo he tenido estas situaciones en las que veo noticias en la vida y me duele profundamente esa injusticia y tal vez tiene que ver con que yo a nivel personal tengo un Quirón súper aspectado, entonces Quirón es una parte central de mi proceso personal, pero también creo que el tener el poder desarrollar esa sensibilidad para sentir el dolor del otro, también de la misma manera en la que en la historia Quirón era este centauro lleno de conciencia y de compasión, incluso antes de sufrir su herida de muerte, porque su naturaleza es esa, es la de la compasión y de la empatía, porque el que ha sufrido sabe empatizar con el sufrimiento ajeno. Pues eso da como un sentido de alquimia, ¿no? Ay, no, es que esto se está poniendo personal, amigos. Y siento que como humanidad en este momento estamos pasando por este proceso de transformación a nivel colectivo en el que a todos nos está doliendo tanto las injusticias del mundo en diferentes niveles, en diferentes circunstancias, en diferentes injusticias. Pero siento que al menos en las conversaciones que yo tengo con mi círculo, me doy cuenta, ¿no? De cómo a todos hay algo allá afuera que nos sensibiliza profundamente. Y esto está generando un cambio profundo a nivel de la psique colectiva que está impulsando un cambio. Como que nuestra medicina individual se está proyectando allá afuera porque ya no estamos dispuestos a que el prójimo sea maltratado en pos de el bien de el capitalismo, el poder, como que las estructuras de poder se están volviendo cada vez más obsoletas porque a nivel colectivo no estamos dispuestos a soportar que esas estructuras de poder sigan gobernando y sigan siendo la estructura de realidad a costa de quienes más sufren, ¿no? Y vemos estos cambios cómo está sucediendo, pues, o sea, la verdad es que me gustaría decirles, no, y es que pues todo va a ser flores, azúcar y muchos colores después de todo, pero pues la realidad es que así no es. El sufrimiento es algo intrínseco de la experiencia. Bueno, el sufrimiento no, el dolor es algo intrínseco de la experiencia. Es el cómo navegamos ese dolor y qué hacemos con ese dolor, lo que nos da el poder para transmutar y para transformarnos y más que para transformarnos, para transformar nuestro entorno. Así que esta es mi incómoda, porque híjole, no saben lo mucho que me está incomodando hacer este episodio, pero es que yo solo he podido pensar en esto, entonces no pude hacerlo de otra cosa porque fue lo que el espíritu me susurró al oído que hablara. Entonces, esta es mi invitación para que se permitan conocer su propia herida, se permitan entrar a ese espacio de contracción, porque solo desde el entrar y conocer esas cosas que nos aprietan y que nos duelen, podemos encontrar la liberación. Y solo a través, ¿saben? Como que así es como está construida la realidad. Son procesos de contracción y liberación, contracción y liberación, contracción y liberación. Y la contracción siempre viene, o sea, y esto, más bueno, no sé si la contracción en específico, más bien como que este proceso de contracción y liberación siempre involucra algo de dolor, ya sea en la contracción o en la liberación, pero siempre hay un dolor de enfrentarnos a lo nuevo. Siento que ahorita lo que me viene a la mente es, ¿se acuerdan cuando eran niños? Y creo que no a todo el mundo le pasa, no sé por qué, pero a mí me pasó, que o sea, yo me acuerdo que yo cuando me estaba estirando, me daban estos dolores en los huesos de estirarme, que yo me acuerdo que me retorcía del dolor en la cama y mi mamá me intentaba de que sobar porque era mucho como en las piernas, me acuerdo que era específicamente en las piernas, y yo sufría y lloraba y de pronto despertaba al día siguiente y mi pantalón me quedaba cortito, de que literal en una noche sufría y me retorcía del dolor y al día siguiente era 1 centímetro más alta o 2, no sé, o sea, eso a mí me parece loquísimo.
Supongo que hay gente que crece un poco más gradualmente y no crecen de golpe de una noche para otra. Pero a mí me pasó así. Tal vez es porque tengo mi quirón muy aspectado. Pero bueno, según yo, eso es como una experiencia muy común. Y siento que siento que sirve como metáfora para todo en la vida, ¿no? Como que todo lo que nos hace crecer primero nos duele, primero nos incomoda, primero nos genera un poquito de sufrimiento o mucho de sufrimiento, eso va a variar de acuerdo a cada circunstancia. Pero al final, cruzar por ese dolor y navegarlo e integrarlo es lo que nos permite crecer. El problema es cuando nos quedamos solo en el dolor. O sea, imagínense si yo cuando estaba teniendo mis dolores de crecimiento, o sea, ese es un proceso inconsciente, ¿no? De que yo no estoy conscientemente creciendo. Bueno, no estaba conscientemente creciendo. Pero imagínense que de pronto solamente estuviera en el dolor permanente, sin la liberación del crecer, del que pare por un momento. O sea, imagínense que solamente creces y creces y creces, estás completamente en ese dolor de estirarte, 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 ¿no? Es como la piel, o sea, por eso es que a las madres cuando tienen a sus criaturas, pues tienen estrías, les quedan estrías, es porque literal la piel se estiró y la piel se rompió para dar paso a algo nuevo. Y no solo salen estrías, o sea, salen estrías porque te crece el cuerpo. Es literal tu cuerpo rompiéndose para permitirte crecer. Y como el cuerpo se rompe para permitirte crecer, también la psique se rompe para permitirte crecer. También el corazón se te rompe para permitirte crecer. Entonces, esta es mi invitación para que se entreguen al dolor, para que se entreguen a la ruptura. Y desde ahí sientan una profunda compasión y un profundo amor por ustedes que les permita crecer. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Hasta la próxima, amiguitos. Bye.